Redes de datos con MikroTik. Bueno, nosotros lo que vimos es que podemos configurar los usuarios eh, con distintas características, como por ejemplo limitar el tiempo de conexión del usuario, lo que es la tasa de transferencia de entrada, de salida o una tasa de transferencia total. Pero en realidad estas características no deben hacerse acá, sino deben configurarse en los que nosotros denominamos user profile. Fíjense que donde dice profile dice default. Vamos a ir a la pestaña user profile. Fíjense, precisamente esta es el perfil por defecto del usuario, de los usuarios que viene creado para lo que es eh, en el hotspot. Lo que vamos a hacer es precisamente crear un usuario que nosotros, por ejemplo, le vamos a poner 1M3M, 3M, por ejemplo, que nos va a permitir configurar usuarios que tengan 1 mega de subida y 3 mega de bajada. Nosotros hay distintos atributos o características que nosotros podemos configurar en lo que es el user profile. Por ejemplo, el address pool, que se refiere a las IPs que van a entregar, los distintos pool de direcciones que nosotros podríamos tener para entregar IPs a los usuarios que se van a conectar con este perfil de usuario. El session timeout, que es similar, si ustedes se fijan, en realidad es lo mismo, al limit uptime del usuario que nosotros configuramos. Y después el keep alive timeout, el tiempo de auto refresh, ¿sí? Y acá donde dice shared users y rate limit. Rate limit, el RX es el que nosotros está visto desde el lado del usuario, entonces es 1M para lo que es upload y 3M para lo que es download. Y fíjense, shared users se refiere a la cantidad de usuarios con el mismo nombre o el mismo usuario que se puede compartir este perfil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner 3. Entonces quiere decir que 3 veces se pueden loguear con el mismo usuario cuando está configurado este perfil. Este es el MacCookie Timeout. Recuerden que nosotros lo vimos, ¿sí? Y que dice add MacCookie, que se va a agregar la cookie, siempre y cuando el hotspot tenga tildado. ¿Se acuerdan del server profile acá? Acá la pestaña cookie, ¿sí? Si no la tiene, no va a agregar la cookie. Entonces lo que vamos a hacer, como dijimos, es configurar este perfil y se lo vamos a dar, por ejemplo, al usuario 1. En vez de tener una tasa de transferencia 1, acá donde dice profile, vamos a configurar el perfil 1M3M. En otra PC, no lo vamos a ver en el video, pero sí vamos a ver, fíjense, cuando esté activo. Me voy a conectar con ese usuario precisamente y van a ver, y voy a hacer una tasa de, un test de ancho de banda para que vean cómo limita el ancho de banda el usuario con ese perfil. Entonces ahora me estoy logueando. Fíjense que me loguea y cómo aparece activo el usuario 1, ¿sí? Ahora voy a hacer un test de ancho de banda precisamente para que vean cómo limita. Y fíjense cómo está limitando a 3 megas y 1 mega. Ahí empezó el test. Empezó el test. Fíjense. Está ahí limitando en 3 megas. Y cuando empiece el test de subida van a ver que lo limita a 1 mega. Ahí terminó el test de bajada, ahora va a ser el test de subida. Fíjense que lo limita a 1 mega, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije, nosotros en el user profile configuramos que esa sea las tasas de transferencia, las velocidades permitidas para el usuario, ¿sí? Como deben hacerse, o como es más común que se haga, primero se configuran los user profile y se los asignan a los distintos usuarios. Ahora fíjense, vamos a crear un perfil trial. Perdón, antes de configurar el perfil trial, lo que vamos a hacer es, fíjense que yo les dije acá en el user profile que nosotros, el shared users, ¿sí?
que quiere decir que nosotros al mismo usuario, que en este caso es usuario 1, que es al usuario que nosotros le asignamos el user profile 1m3m, lo podemos loguear 3 veces, hasta 3 usuarios, hasta 3 en forma simultánea 3 veces, ¿sí? Entonces, para que hagan la prueba, fíjense cómo está activo la otra PC que está conectada. Vamos a loguearnos acá con el usuario 1. Una cosa que no les aclaré, esto es case sensitive, o sea, si ustedes ponen la U con mayúscula no se van a poder loguear. Ténganlo en cuenta, o sea, como ustedes configuran el usuario, ya sea mayúsculas y minúsculas, es como deben escribirlo acá. Fíjense, yo me conecté con usuario 1 y fíjense cómo apareció acá el usuario activo, ¿sí? Ahora, yo voy a desloguearme nuevamente, o sea, en realidad lo voy a desloguear y ya no está más activo. Voy a cambiar el user profile, fíjense, a el que es 1 por defecto, ¿sí? Y voy a intentar loguearme de nuevo con ese usuario. Entonces, connect. Fíjese que dice no more sessions are allowed for user 1. Quiere decir que solamente se permite una sesión, ¿sí? Como les dije, ese parámetro es shared users. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como les decía, es crear un perfil trial, que es un perfil que ustedes pueden habilitar el hotspot, que no necesita autenticación. Es un perfil que ustedes pueden usar como un perfil de prueba y demás, o si ustedes quieren, para usuarios que no necesitan loguearse, pero que ustedes, como una práctica sugerida, es que limiten el ancho de banda, ¿sí? Entonces, para eso creamos precisamente un perfil que se denomina trial. Ahí sí le ponen session uptime, por ejemplo, le vamos a poner que sea de 1 hora, y le vamos a decir que, por ejemplo, use 512K de subida y un mega de bajada, ¿sí? Ahora, ¿cómo se habilita este perfil trial en el server, en el hotspot? Vamos a la pestaña server profile y fíjense acá en la pestaña que dice precisamente trial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tildan ahí, fíjense cómo se habilitan estas opciones. Acá las voy a marcar, ¿sí? Estas opciones que precisamente indican el trial uptime limit. Tiene más preponderancia sobre el tiempo de uptime que ustedes configuraron en el profile, ¿sí? El de cuándo se va a resetear, quiere decir, si ustedes, por ejemplo, llegó al límite de 30 minutos, como está configurado acá, recién un día después se van a poder loguear con el usuario trial y el perfil que usa el usuario trial. Fíjense que en este caso es trial porque nosotros ya lo tenemos configurado, ¿sí? Pero yo podría usar otros perfiles. En este caso vamos a usar el trial. Bueno, ahora fíjense, yo voy a loguearme a mi hotspot nuevamente y fíjense cómo apareció ahí lo que dice free trial available. De esa manera yo puedo clicar acá y ya estoy logueado sin necesidad de poner nombre de usuario y contraseña. ¿Con qué perfil de usuario? Con el perfil, como les dije, de trial, que tiene un ancho de banda de 512K de subida y 1 mega de bajada. Esto se configura, como les dije, habilitando el usuario trial en la parte de server profile de hotspot.